Majestad Televisión, gracias por seguir junto a ustedes. Debo decir que a nuestro siguiente invitado lo conozco ya desde hace algunos años, desde su época como oficial de policía en servicio activo, sino que también he seguido muy de cerca sus actividades profesionales como consultor en temas de seguridad ciudadana. Hoy enfrento una misión bastante delicada, muy difícil y compleja, el azote del crimen organizado que ha disparado también, hay que mencionarlo, los índices de inseguridad ciudadana en Guayaquil. En resumen, llega en el peor momento, podría decirse, o en el momento más difícil, más complejo de esta crisis. Max Campos, viceministro de Seguridad. Bueno, quiero empezar preguntándole, viceministro, ¿cómo evalúa esta primera semana de labores como parte de los objetivos que le ha encomendado el presidente Guillermo Lasso y en medio de hechos que no se han detenido durante la semana pasada, los últimos días que fueron evidentes, fueron noticia? Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto. Un saludo cordial a ti, un abrazo fraterno y por supuesto un saludo a todos los radioescuchas. Quiero manifestar que la problemática de la inseguridad ya lo conocen por medios de comunicación, ha sido un tema que está a la vanguardia actualmente en el país, no solamente en el país, sino a nivel de Latinoamérica también. Todo por una serie de factores que de alguna u otra manera afectan a la problemática de la inseguridad. Porque es necesario analizarlo desde esa perspectiva también, mi estimado Néstor. Porque también es importante conocer que uno de los factores de riesgo y factores que se asociaron para el crecimiento de la problemática de violencia y criminalidad en el país tiene que ver especialmente con una pandemia que hemos pasado nosotros, y no solamente nosotros, sino a nivel mundial. Eso ha traído a los países como Ecuador recesión económica, problemas de tipo social, problemas de migración inclusive. Recordarás los acontecimientos que se vivió en esa época. Y consecuencia de eso también, ¿no?, el problema de la delincuencia y de la violencia ha crecido, tomando en cuenta que esto es un análisis hecho después de una serie de investigaciones referente a que el narcotráfico creció muchísimo y que tuvo la oportunidad, los cárteles de la droga, producir mucho más droga de lo que pudo haber producido anteriormente, y con el firme propósito de pasar por los puntos de frontera donde definitivamente son puntos que no son muy bien controlados, tomando en cuenta que en esa época todas las instituciones de Estado estaban dirigidas especialmente al tema de salud pública. Y desde esa perspectiva, acá, estas organizaciones de delincuencia organizada transnacional lo que hicieron es brindar servicios a estos cárteles con el firme propósito de trasladar la droga desde Ecuador, que vino de las fronteras nortes de Colombia, trasladarla de Ecuador por los puertos, por otros lugares donde definitivamente llegan a otros países. Y eso generó problemas en el tema del microtráfico. Y tú ves actualmente las muertes violentas se asocian a estas organizaciones que quieren captar los territorios específicamente. Ese es un primer diagnóstico del viceministro de Seguridad, Max Campos, sobre la situación que enfrenta desde el punto de vista de la seguridad en su conjunto, no solamente la ciudad de Guayaquil, sino el Ecuador. Volviendo a la primera pregunta que le dejé planteada, viceministro, ¿cómo evalúa usted esta primera semana de labores? Es decir, ¿qué grandes actividades comenzaron ya a desarrollarse justamente en ese gran objetivo que es reducir los índices de inseguridad ciudadana? Bien, durante la primera semana que tengo la oportunidad de estar en la ciudad de Guayaquil, por cierto, este momento me encuentro en Quito por unos temas urgentes que hay que tratarla en el ministerio, pero retorno inmediatamente a la ciudad de Guayaquil. El primer día se coordinó con muchas instituciones que también son parte corresponsable de la seguridad ciudadana para tener el día martes una reunión de la mesa técnica de seguridad. En esa mesa técnica de seguridad, donde estuvimos presentes tanto el gobernador como mi persona y estos actores que te acabo de manifestar, se presentó cómo está la situación actual, en este caso del Distrito Metropolitano de Guayaquil, donde se conoció profundamente cuáles son las causas y los efectos que está pasando la ciudad de Guayaquil, hasta tal punto
que se trabajó en el desarrollo de varias submesas de trabajo. Estas submesas de trabajo tienen que ver muchísimo, primero, con el tema de la violencia y la criminalidad, dividida esta en violencia criminal y, por supuesto, violencia interpersonal. Otra mesa está establecida en tema de delitos. Todos sabemos y tenemos problemas de delitos relacionados con robo a personas, robo a domicilios, robo a locales comerciales, robo a vehículos, robo a autopartes, etcétera. Problemas de esta naturaleza que son tratados en una submesa técnica específica. Por otro lado, tenemos un gran problema que tiene que ver con la convivencia ciudadana, orientado específicamente al tema de las incivilidades, a sus roles que tienen los ciudadanos a nivel barrial, y desde esa perspectiva existen muchos problemas. En temas de convivencia sabemos perfectamente que más del 50% de todas las atenciones de la Policía Nacional están relacionadas con este problema, con la falta de responsabilidad que tienen los ciudadanos en diferentes temas. Finalmente, hay un tema que hay que tratarlo, que es el tema de la coordinación interinstitucional, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros organismos de seguridad, con el firme propósito de trabajar articuladamente, coordinadamente, para el desarrollo de estrategias basadas en inteligencia policial e inteligencia militar. Es decir, trasladarse a las zonas más críticas de la ciudad de Guayaquil, donde están concentrados los problemas de inseguridad y violencia. Finalmente, un tema institucional, que es fundamental trabajarlo. Cuando me refiero a institucional, se refiere al fortalecer las capacidades que tienen las instituciones de seguridad, como la Policía Nacional. Y es de conocimiento público, el señor presidente de la República inmediatamente ha dispuesto que se tramite entregar $9 millones para iniciar el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad en temas de seguridad, especialmente en la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta que allá se concentra la mayor cantidad de problemas de violencia y criminalidad, y por supuesto de delitos. Bajo ese, adelante, Néstor. Sí, permítame por favor, viceministro. Usted ha hecho también, digamos, un diagnóstico general de cómo ha encontrado la ciudad de Guayaquil, las acciones que se han desarrollado la semana pasada y esta coordinación interinstitucional tendiente a lograr el trabajo diferenciado a través de estas mesas que bien lo ha explicado. Ahora bien, también yo he visto en los últimos días intervenciones suyas en medios de comunicación a través de entrevistas, ruedas de prensa, etcétera, etcétera, sobre la necesidad de fortalecer el papel del Estado, no solamente en el ámbito de la seguridad, que es su competencia directa, sino también desde el ámbito social. ¿Qué hacer para fortalecer esa presencia del Estado y que su trabajo especializado en esa materia, en el ámbito de la seguridad ciudadana, no quede tal vez sin una pata también fundamental, que es ese ámbito social? Perfecto. Ernesto, es importante en primera instancia dar a conocer que las políticas de mano dura que normalmente se han desarrollado en Latinoamérica han fracasado. Este tipo de políticas estaban orientadas especialmente a la represión y persecución del delito, pero actualmente, inclusive por recomendaciones de Naciones Unidas, está orientado a nuevas políticas que permitan ser mucho más integrales relacionadas con el ser humano. Es decir, la seguridad ciudadana como tal es un derecho de los ciudadanos. La seguridad ciudadana es un bien público y como tal, siendo bien público, está orientado específicamente a que sea de corresponsabilidades. Y cuando hablamos de corresponsabilidades significa que hay que armar una política integral en el ámbito de la seguridad ciudadana. Es decir, que esa política esté orientada en primera instancia a temas de prevención del delito y la violencia. En segunda, que tiene que ver específicamente con los ámbitos de disuasión y control que las fuerzas del orden deben trabajar en forma coordinada y mancomunada. Por otro lado, está orientado específicamente al fortalecimiento de la respuesta del Estado, que tiene que ver con el sistema de justicia y, por supuesto, fiscalía, y más allá de eso, con el aporte de una policía científica adecuada. Estos tres ejes son fundamentales de desarrollar una política criminal, porque no solamente en el final me olvidaba que tiene que ver con el tema de respuesta del Estado, también se incluye aquí el sistema de rehabilitación social
que todos conocemos, es un sistema caduco y que definitivamente no aportaba las necesidades reales del país. Bajo esa perspectiva, Ernesto, debo informarte lo siguiente. Primero, se está trabajando en la ciudad de Guayaquil en acciones de corto, mediano y largo plazo. La sociedad ecuatoriana lo que te está exigiendo es intervenciones inmediatas por el temor y miedo que tiene la comunidad de salir a sus calles. Entonces, desde esa perspectiva, en el ámbito de prevención, punto número 1, se trabajará en coordinación con los otros actores de la prevención. El artículo 54, literal N del COTAD, le dice a los alcaldes, en concordancia con el 60, literal Q, que deben coordinar con la Policía Nacional, con otros organismos de seguridad, más la comunidad en general, para el desarrollo de política pública local, evaluación de las mismas, etcétera, en temas de prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Ahí está el detalle, mi querido Ernesto. Prevención, o sea, a los gobiernos autónomos descentralizados orientados a la prevención, a la protección, coordinación en seguridad y convivencia ciudadana, desde esta perspectiva. Y ahí viene el resto de instituciones, por supuesto, con su rol. Claro. Y yo coincido plenamente con usted, viceministro. De hecho, la semana pasada, en este mismo espacio, por ejemplo, dialogamos con la ministra de Cultura y justamente parte de ese diálogo estuvo relacionado con el tema de la inseguridad ciudadana. Para muchos no tiene nada que ver, pero allí está justamente lo que usted nos está mencionando, parte de la necesidad de que estos esfuerzos a nivel del Estado vengan acompañados con acciones desde diferentes ámbitos, es decir, acciones a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, pero también a través de otras actividades como las deportivas, culturales, etcétera, etcétera. ¿Qué debería esperar entonces el ecuatoriano, el guayaquileño, en lo que tiene que ver con la construcción de políticas públicas en su conjunto para lo que resta de este año 2022? Y que vuelvo y repito, viceministro Campos, las acciones que usted lleva adelante conjuntamente con este enorme esfuerzo y la millonaria inversión que se está haciendo también, $9 millones, que es una cantidad para nuestra economía bastante grande, quizá para las necesidades termina siendo pequeña, pero ¿qué hacer para que todas estas acciones en definitiva apunten a la construcción de esas políticas públicas? Ernesto, es fundamental que nosotros entendamos como ciudadanos que tenemos deberes. Revisen el artículo 83 de la Constitución, 17 puntos orientados a cuáles son los deberes y obligaciones que tiene el ciudadano. Si el ciudadano no conoce qué hacer frente a un tema relacionado a su rol en la seguridad ciudadana, definitivamente no podrá participar y no participa, porque hay un 10% actual de la población que participa en temas de seguridad ciudadana. Pero mira, más allá de esa situación, es fundamental que el tema de la prevención del delito y la violencia esté orientado específicamente a dos cosas fundamentales: el tema de generar cultura de paz, el tema de generar cultura de legalidad. Y cuando se genere cultura de paz y cultura de legalidad, definitivamente entrará en un proceso el ciudadano de rehumanización frente a la problemática de la violencia y la criminalidad. Hoy en día los barrios están siendo, los espacios públicos en los barrios están siendo abandonados. ¿Abandonados por qué? Porque están siendo captados por otros actores, que son los jóvenes que fueron víctimas de violencia y que, siendo jóvenes, tomando en cuenta que la problemática de violencia actualmente es en jóvenes, estos jóvenes fueron captados por estas organizaciones para que aprendan a consumir drogas, para que aprendan inclusive a vender drogas y establecer sus espacios territoriales. Y desde esa perspectiva, nuestros jóvenes, tomando en cuenta que hay 90,000 jóvenes a nivel nacional que dejaron sus estudios en los últimos tiempos por circunstancias de orden económico y social, estos jóvenes, ¿qué es lo que están haciendo? Están siendo captados. Por lo tanto, las estrategias tienen que estar orientadas en primera instancia a jóvenes. Hay que trabajar con jóvenes, prevenir la violencia juvenil, trabajar con jóvenes orientados específicamente a utilizar ese espacio de tiempo que tienen los jóvenes en otras alternativas como el arte, la cultura, la música, la recreación. Y ahí viene, como tú decías, las otras instituciones de estados corresponsables en aporte a la prevención del delito y la violencia. Ojo a lo que entonces tienen que hacer o tendrán que hacer o deberían hacer
los gobiernos autónomos descentralizados. Ya entrando a la parte final de este diálogo, porque si bien es cierto, usted nos ha mencionado y hemos puesto especial énfasis a las acciones de mediano y largo plazo, el ciudadano común también, desafortunadamente, bueno, hay que decirlo, en su diario vivir también necesita acciones de corto plazo. ¿Qué hacer? Le pregunto, viceministro Campos, para que las acciones que están desarrollando o desarrollándose desde el Estado ecuatoriano en su conjunto en el actual momento, no determinen que la delincuencia, el crimen organizado termine trasladándose hacia otros cantones, hacia otras provincias, o que finalmente no se alcance el gran objetivo, o uno de los grandes objetivos también, que es comenzar a reducir las cifras. Y ya le hago esta pregunta, tengo esta inquietud, porque estamos hoy en el último día de enero. Exactamente. Mira, en esto hay un tema fundamental que entender. Las intervenciones de cualquier tipo y en todo el mundo están orientadas específicamente a estos puntos que te acabo de manifestar. Sí. Cuando hablamos de contener la problemática de la violencia y delincuencia, en la cual se coordina con las diferentes instituciones de Estado, de orden, de seguridad, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, agentes de control municipal, agentes de control de tránsito, etcétera, inclusive como rol y responsabilidad social debería estar las empresas privadas de seguridad. Cuando hacemos esta intervención significa que hay que hacer presencia. Lo que necesita la ciudadanía es que estén en el territorio, especialmente en estos puntos críticos, haciendo presencia para que ellos por lo menos sientan ellos que sí estamos haciendo presencia. Segundo, las intervenciones de orden técnico, que es a través de inteligencia. Hay que fortalecer la inteligencia en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el firme propósito de llegar hasta establecer quiénes son los cabecillas, los cómplices e encubridores de estas organizaciones, hasta tal punto de ir poco a poco desmantelando. El problema de la violencia y la criminalidad no se va a resolver de la noche a la mañana. El problema no significa que el mes de enero va a reducirse mucho o con un porcentaje específico. Hay que monitorear las estrategias, hay que ir monitoreando cómo va incidiendo las estrategias de este tipo a la problemática de violencia. Y si estas estrategias que estamos realizando tienen que ser ajustadas en su debido tiempo para que vaya disminuyendo la problemática de la violencia y la criminalidad, por supuesto se lo hará. Esto es un tema dinámico, es un tema técnico, es un tema no de pensar de que el hecho de que vaya la policía se disminuya. Aquí es fundamental hacer intervenciones integrales, claro, e integradas. Integrales porque es de conocimiento, la ciudadana es multidimensional, multicausal y tiene que entrar muchas disciplinas. Y cuando digo integradas es porque tienen que integrarse todas las instituciones a solucionar las causas y los factores de riesgo que generan la problemática de la violencia y la criminalidad. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo, éxitos durante esta semana y por supuesto éxitos también en la gestión que lleva adelante. Como yo lo dije en un principio, tiene una delicada misión, en un momento crítico, pero estamos seguros que el trabajo será el mejor desde su parte. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ti, un fraterno saludo, un abrazo y un excelente inicio de semana. Gracias, ha sido Max Campos, viceministro de Seguridad.